Hola con todos, soy Francisco Prado, analista junguiano, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador. Bueno, en esta pastilla quiero explicar lo que es este concepto básico, el proceso de individuación, que es un concepto central para la psicología analítica junguiana, pues describe el proceso de desarrollo, de autorrealización, de concientización del individuo para convertirse en una persona lo más completa posible, que sería, según Jung, la meta de la vida, la meta de este proceso, llegar a convertirnos en un individuo lo más integrado posible. Como él decía, la meta de la individuación no es ni la perfección ni la bondad, sino más bien la integridad, lo cual no es perfecto, no es completo, y siempre nos faltará algo, pero se trata de alcanzar la mayor cantidad de integración posible, el mayor nivel de integración posible. Este sería el sentido de la vida también. Bueno, el proceso de individuación, como digo, tiene como meta llegar a convertirnos en un individuo. ¿Y qué es un individuo? Básicamente un individuo es dos cosas. Primero, individuo viene de indiviso, que es indivisible. O sea, la meta del proceso de individuación es llegar a convertirnos en una personalidad, en una totalidad integrada, coherente, congruente, que no se divida, que no esté disociada, que no esté escindida, sino que esté de alguna forma completada, compensada, balanceada, cada elemento psicológico en comunicación el uno con el otro. Entonces es indiviso, indivisible. Y la otra, digamos, cara de lo que es un individuo sería llegar a ser diferentes, diferenciados de lo colectivo. Un individuo es una persona que se diferencia de su familia, de su sociedad. No significa que se aísle de lo colectivo, pero sí que llegue a diferenciarse, que llegue a saber quién es y que, digamos, yo siempre explico esto, sería como recortarte de la foto familiar, de la foto donde está tu familia, sacarte de ahí, preguntarte quién eres y luego volverte a colocar. Entonces sería como diferenciarnos para poder relacionarnos de mejor manera con los otros, con la familia, la colectividad, la sociedad, porque se entiende en psicología junguiana que solo lo que está bien diferenciado puede relacionarse de la mejor manera. Llámese pareja, familia, amistad, sociedad, etcétera. Entonces la meta del proceso de individuación es llegar a este individuo, a este sí mismo, como diría Jung, que es el arquetipo de la totalidad. Ya explicaremos en futuros videos lo que es el sí mismo. Pero ahora, para explicar la individuación, sabemos que la vida empieza desde un sí mismo indiferenciado, desde una totalidad inconsciente, desde una totalidad caótica, oscura, ¿sí? De ahí salimos, que es un misterio. Una de las imágenes de este primer sí mismo es el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola propia. Entonces partimos de este Ouroboros, de este sí mismo inconsciente, indiferenciado, y a lo largo de la vida vamos, va apareciendo, mejor dicho, la conciencia, el ego. Se va diferenciando el ego del inconsciente o el ego del sí mismo en este proceso de separación y de concientización para llegar a un punto en donde ya el ego tiene su propia identidad, su propia conciencia, su propia individualidad, independencia digamos, totalidad indiferenciada que es el sí mismo primario. Luego, a lo largo de la vida, en las etapas de la vida, vamos incorporando varios arquetipos. Entonces tenemos el ego, luego la máscara, la persona, ¿no es cierto? Que ya explicaremos en futuros videos. La persona para adaptarnos a la sociedad exterior. Luego muchas transiciones, muchos ritos de paso, como es el hecho de nacer, por ejemplo. Luego el hecho de pasar de niño, de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto de mediana edad, adulto de edad tardía, y finalmente la vejez y la muerte, que son los últimos ritos de paso. Entonces la individuación también es de esta transformación, esta mutación entre varias etapas en las cuales vamos integrando diferentes arquetipos. En algún momento tenemos que confrontar la sombra. Más o menos se entiende que en la mediana edad, aproximadamente 40 años, 45 años,
tenemos que enfrentar ya una sombra o nuestros arquetipos contrasexuales como son el ánima y el ánimus, ¿no? Lo femenino en el varón, lo masculino en la mujer. Y luego figuras ya más trascendentales como el anciano sabio, la gran madre, que son las guías hacia el sí mismo ya como totalidad, como meta. Entonces tenemos dos sí mismos, el sí mismo primario, que sería este caos original indiferenciado, el ouroboros, y el sí mismo ya consciente, diferenciado, ordenado, armónico, cuya imagen sería el mandala, cuyo símbolo sería el mandala, como la meta de la vida hacia la cual nos dirigimos, pero que nunca se llega porque no existe ni la perfección ni la completud total. Entonces, este es el proceso de individuación. Una de las imágenes del proceso de individuación es el viaje del héroe, el mito heroico, que tiene 3 fases aproximadamente, ¿no? Primero una preparación, una fase de preparación, en donde el ego se va preparando, tiene su educación, tiene sus modelos masculinos, femeninos. Luego viene la partida del héroe y la segunda fase, que es la travesía, ya la aventura de la vida, donde tenemos que encontrar un lugar en el mundo, socializar, encontrar una vocación, formar una familia, una pareja, una familia tal vez, y digamos tener un sentido de vida. En esta travesía encontramos pruebas, adversarios, aliados, como sabemos en el mito del héroe, obstáculos que hay que superar, pero también tenemos amigos, aliados que nos apoyan, nos ayudan. Y tenemos que encontrar un tesoro. Desde el punto de vista junguiano, el tesoro es el sí mismo. El tesoro de la psicología profunda es la integridad como individuos. Entonces el héroe busca un tesoro, lo rescata y luego retorna en la tercera fase, que se llama justamente el retorno. Regresamos, ya vamos regresando hacia la fuente, vamos retornando, digamos, al origen, solo que ahora de una forma ya más consciente, ¿no? Porque la vida es pasar de la inconsciencia a la conciencia, de la indiferenciación a la diferenciación. Entonces, en la última etapa del mito heroico, del viaje del héroe, retornamos al origen. Esto es lo que Jung llamaba este proceso religioso, de religarnos con la fuente. Religión viene de religare, que es volvernos a unir, a conectar con el lugar, con ese estado psíquico de donde venimos, ese estado de totalidad. Solo que ahora la totalidad ya no es inconsciente como en el origen, sino ya debería ser lo más consciente posible. Esto empastillita el proceso de individuación, que es el proceso de desarrollo psicoespiritual que propone Jung. Bueno, en próximas pastillas iremos viendo estos conceptos básicos y estos arquetipos junguianos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.